¿Qué tal, alumnas? El día de hoy vamos a hablar del pasado simple y de su uso. Obviamente estamos hablando de inglés. Es importante que ustedes identifiquen que el pasado simple se emplea para actividades o situaciones que ya sucedieron y de las cuales nos vamos a expresar en el momento del que estemos hablando. Aquí, para que nosotros lo estudiemos, lo vamos a analizar a partir de 3 posturas diferentes para que ustedes alcancen a diferenciar el enlace entre uno y otro. Lo primero que ustedes deben reconocer o que se identifica en el pasado simple es que tenemos 2 formas de expresarlo de acuerdo al verbo. Entonces, la primera de ellas va a ser utilizando verbos regulares. La segunda de ellas va a ser utilizando verbos irregulares. ¿Y a qué se refiere esto? A que el pasado simple en inglés se forma cuando el verbo es regular con, simplemente agregando la terminación ed. Por ejemplo, tomemos un ejemplo sencillo para que lo asimilemos fácilmente. Tomemos el verbo play, que es jugar. Si yo agrego la terminación ed, en automático lo he pasado al tiempo que yo quiero especificar, que es el pasado. Por ejemplo, si yo digo I play, estoy diciendo yo juego. Pero si yo expreso I played, entonces por darle la terminación ed estoy diciendo yo jugué. Aquí, a diferencia del presente que nosotros agregamos una S, en el pasado no se diferencia entre terceras personas. En presente decimos he plays. En pasado lo único que hacemos es agregar ed. Y así se aplica consecutivamente a todas las personas, indistintamente de si sean singulares o plurales. Esa es la primera forma en cómo se integra el pasado simple. Recordemos, jugar, jugué, brincar, brinqué. Todo esto lo manejamos con muchísima facilidad y entonces recordemos, aquí manejamos 2 clases de verbos. Los regulares son verbos que no cambian. Entonces, al decir que no cambian, solamente le agrego la terminación ed. Es la primera postura de la cual les hablaba. La segunda, a la que me voy a referir, es cuando el verbo, cuando nos referimos en específico al verbo, cambia completamente. Cuando nuestro verbo cambia totalmente, entonces nos referimos a aquellas situaciones en las cuales tenemos que simplemente aprendernos la estructura del verbo. Ejemplo de ello es, por ejemplo, make, que es hacer. Si yo lo quiero pasar a pasado, entonces su estructura va a cambiar en una parte o totalmente, como es made. O por ejemplo, con el verbo go, que sabemos que es ir, su estructura en pasado es went. Entonces, mientras aquí dice, si lo conjugamos, I play, si lo utilizo en pasado sería, en este caso sería I make, omito este ejemplo, I make. Entonces, en pasado sería I made. Y aquí se dice yo hago y aquí es yo hice. Lo mismo con go, que sería el pasado went. Y la tercera forma que me interesa explicarles para que ustedes la asimilen mejor se refiere al uso del verbo to be, que es muy común. Recordemos que el verbo to be no es otra cosa más que el verbo ser o estar, que en su momento, cuando nosotros lo manejamos en presente, aprendimos que podía ser am, is o are. Cuando nosotros hablamos en pasado, entonces ocupamos was o bien podemos ocupar were. ¿Y cuándo voy a utilizar was o cuándo voy a utilizar was? Bueno, recordemos que aquí lo único que se va a hacer es que el was va a ser para singulares y el were va a ser para plurales. Y así es como consecutivamente nosotros vamos a lograr una conjugación. Por ejemplo, yo estaba feliz.
I was happy. Esa es, o esos son los posibles usos que puede tener el pasado simple. Obviamente que requiere de que nosotros conozcamos diferentes verbos para que sepamos y nos vayamos adaptando a la estructura. Recuerden, son 3 posturas generales. La primera, cuando se utiliza en verbos regulares, en donde lo único que hacemos es agregarle la ed al verbo, que es la generalidad. La segunda forma es cuando el verbo es irregular y entonces el verbo cambia total o parcialmente su forma. Y la tercera forma que vale la pena que ustedes identifiquen es con el verbo to be. Recuerden, el am o el is son sustituidos por el was, mientras que el are es sustituido por el were. Y así es la manera general o la estructura en cómo nosotros vamos a estar manejando el pasado simple. Al igual que como nosotros lo aprendimos en otras estructuras, recordemos que acá es importante utilizar la forma positiva y la forma negativa. Y es lo que vamos a explicar en este momento. Cuando nosotros estábamos trabajando en presente, nosotros agregamos, por ejemplo, aquí tomemos un ejemplo del primer verbo. I played. Yo jugué. Para que nosotros establezcamos una pregunta, entonces lo que vamos a hacer acá es sustituir y lo voy a explicar acá. Mientras nosotros lo hacíamos en presente, I play, cuando nosotros queríamos preguntar nos auxiliábamos de la partícula do y así creábamos nuestra pregunta. En este caso, cuando nosotros hablamos de pasado, nos vamos a auxiliar de la partícula was y el verbo. Y lo mismo lo vamos a hacer en forma negativa. Recordemos que aquí puedo utilizar el was not o bien en su momento, si hablamos de plurales, el were o bien el were not. De la misma forma y de la misma estructura es como vamos a estar manejando nuestro pasado en oraciones positivas, en preguntas o bien en negaciones. Y así es como a manera general nosotros vamos a emplear el pasado en otro idioma, en específico el inglés, en sus 3 posturas diferentes para que ustedes lo puedan identificar mejor. Vale la pena comentarles que les voy a facilitar una lista de verbos con verbos regulares e irregulares para que se empiecen a adaptar al manejo de cada uno de ellos. Agradezco muchísimo su atención. Que tengan un excelente día.